Bienvenidos todos en esta hora. Una vez más, seguimos aquí con nuestras charlas bautismales, nuestro curso de doctrina básica, donde estamos conociendo muchos temas que son previos para el bautismo. Hay que tenerlos claros, hay que oírlos, algunos versículos hay que tenerlos muy en cuenta, hay que escucharlos siquiera una vez. Y vamos a hablar el día de hoy el arrepentimiento, un cambio de vida. Muy bien, el arrepentimiento. Y vamos a iniciar mirando un pasaje de la Escritura. Antes dice por aquí, el arrepentimiento es un concepto fundamental en la vida, que en la fe cristiana, que implica un cambio profundo en la mente, en el corazón, en el propósito, en la vida de una persona. Es reconocer nuestros errores y pecados, sentir vergüenza y dolor por ellos y tomar la decisión de cambiar para agradar a Dios. Este proceso es esencial para obtener el perdón divino y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer ahora sí el pasaje de Mateo capítulo 9. Vamos a comenzar por aquí. Mateo capítulo 9. Muy bien. Vamos a leer desde el verso, nos interesa desde el 12, vamos a leer desde el 10. Y aconteció que estando él, Jesús fue invitado a la casa de unos publicanos. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué le pasa al maestro? ¿Por qué se rebaja así? Al oír esto Jesús les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes lo recuerdan bien. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sigue diciendo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso era el mensaje de Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, que se arrepientan. Ese es el mensaje base del Evangelio, de la predicación de Jesús. El arrepentimiento era el foco, era el eje, era hacia donde Jesús quería llevar a la gente, porque es la única manera de alcanzar el perdón delante de Dios. Hacia allá siempre Dios nos va a llevar. ¿Listo? Entonces, el significado de la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio. Arrepentirse es cambiar. Es que a mí me gusta esa religión porque yo quiero cambiar. No, es que es una obligación cambiar. Hay que cambiar. ¿Cómo muestra de que estás arrepentido? Si no cambias, no estás arrepentido todavía. Cuando haya cambio, hay muestra, hay señal de arrepentimiento. Cambio de mente, una nueva perspectiva sobre nuestras acciones y creencias. Por eso hay que estar expuesto a escuchar estas enseñanzas, escuchar esta palabra. Es muy necesario, hay que oírlo, hay que oírlas, ¿sí? Cambio de mente, cambio de corazón, una transformación en nuestros sentimientos y deseos. Sentimientos y deseos. Del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los hurtos, todas las cosas salen del corazón. Por eso no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, porque el corazón sale. Tiene que haber un cambio en el corazón, un cambio de creencias, tiene que haberlos. Cambio de propósito, una reorientación de nuestros objetivos y metas en la vida. Tiene que haber ese cambio. Cambio de propósito. Antes mi propósito era yo quería estar aquí, conseguir esto, conseguir lo otro, pero ahora tiene que haber un cambio de propósito. Nuestro propósito principal, Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si Cristo murió, ahora todos debemos morir para Él, morir por Él. Y si pues habéis resucitado con Cristo, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de Dios y no en las de la tierra.
arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cambio de vida tiene que haber, una modificación completa en nuestra forma de vivir y de actuar. Así que el arrepentimiento es un cambio total de la mente, de los sentimientos y deseos, corazón, de propósito, objetivos y metas. Cambio de vida, sí, forma de vivir y forma de actuar. Es que a mí me gusta el evangelio, pero no me gusta que nadie se meta en mi vida. Es que a mí no me gusta que me miren, no me gusta que me critiquen. Hay que cambiar, no hay más solución. Y Jesús dijo, el que hace lo bueno viene a la luz, pero el que no hace lo bueno, sí, no le gusta la luz y no le gusta lo oscuro, para que sus obras no sean reprendidas. Pero cuando vienes a la luz, no importa, vienes, sí, quieres cambiar, quieres recibir la salvación de Dios, y es una obligación el arrepentimiento. Es obligatorio, es completamente obligatorio. ¿Listo? Seguimos entonces. Continuamos. La necesidad universal del arrepentimiento. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? ¿Por qué razón? Y la primera razón es lo que dice Romanos, ¿cierto? Miremos primero Romanos capítulo 3, del verso 9 primero al verso 12. Romanos capítulo 3. Empecemos por aquí. Romanos capítulo 3, desde el verso 9 hasta el verso 12, donde dice la escritura: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos, de los israelitas. Dice, de ninguna manera, no somos mejores. Pues ya hemos acusado a judíos y a los que no son judíos, nosotros los gentiles, que todos están bajo pecado. Todos acusados bajo pecado. Todos tenemos un acta arriba en el cielo contraria. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay justo, ni aún uno. Por nuestra propia cuenta, delante de Dios, ninguno es justo, por más que haga, por más evangélico que sea, por más pastor, por más sacerdote, por más papa que sea, delante de Dios nadie hay justo. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. No hay ni siquiera uno. Pastor, y entonces si no hay ni siquiera uno, entonces ¿qué hacemos? Apaguemos y vámonos. Por esto mismo es que se necesita el arrepentimiento. Y por eso es que Cristo vino. Dice, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide ahí debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Todos estamos cortados, todos con la misma tijera, y como dicen por ahí, no hay de qué hacer un caldo. Así, todos delante de Dios. Es la realidad, es la radiografía que Dios hizo desde el cielo sobre todos los hombres. Una radiografía general, y no halló con qué. No halló con quién. Isaías capítulo 1, hablando de la radiografía, mira lo que dice Isaías. Se ve clarita la radiografía por aquí. Isaías el capítulo 1. Desde el verso 5 dice, el verso 4 dice, el 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y dice el verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Se hizo la radiografía del cielo y se encontró que toda cabeza está enferma. No hay cuerdo ninguno. Todo corazón está doliente. Oiga, se hizo electrocardiograma de arriba del cielo, se hizo encefalograma y nadie salió bien. Toda cabeza enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie. Sí, se analizó, se pasó por los rayos X y no se encontró nada. Hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Delante de Dios no hay de qué. No hay con quién.
ni uno solo. Radiografía desde el cielo. Romanos 3 del 22 hasta el 23. Romanos 3. No hay con quién, ¿cierto? Dios no encontró con quién. Y eso mismo lo decía el Salmo 14, el Salmo 53, hablando de lo mismo, testificando de lo mismo, no hay con quién. Romanos el capítulo 3, el verso 22 y 23. 3, 22 y 23. ¿Qué dice por aquí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley la habló, los profetas también hablaron de ella. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Es la única manera de ser declarado justo delante de Dios, de ser perdonado a través de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Escuchen esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gente piensa que todo el que se muere va derecho para el cielo y que llegue, que ya está arriba en el cielo y que es un angelito más y allá está intercediendo y pidiendo por nosotros, pero no es así. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hace rato ya está condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, todos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, desde el verso 8, dice la palabra del Señor. Mira, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, estamos unidos al Señor, que tenemos una religión y que seguimos al Señor, y andamos en tinieblas con cosas escondidas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, no estamos peleando con los hermanos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, cabemos en el cielo, no vamos a caber aquí, vamos a ser derechos como piensan algunos. ¿Qué es lo que sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, porque los tenemos, porque no hay justo ni siquiera uno, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Limpiarnos. ¿Quién nos puede limpiar? Solo Cristo es el único que nos puede limpiar de toda maldad, pero hay que acercarse a Él y confesarle a Él directamente. Si decimos que no hemos pecado, no, yo no mato, yo no robo, lo que decíamos ahorita, le hacemos a Él mentiroso. Decimos que Dios es un mentiroso y su palabra no está en nosotros, no conocemos la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, esto es lo que estamos diciendo, nos vamos en contra de Dios mismo y lo hacemos enojar. Así que la universalidad del arrepentimiento. Nadie es justo, todos somos pecadores. Reconocimiento del pecado. Advierte que si negamos nuestro pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ya sabemos que la verdad no está en nosotros. Continuamos entonces. El propósito del arrepentimiento. ¿Para qué es el arrepentimiento? ¿Por qué Dios pide el arrepentimiento? Vamos a mirar entonces. Recuerden que es lo que Jesús hablaba cuando predicaba. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Arrepiéntanse. Esa era la palabra del Señor. Y miremos entonces Marcos capítulo 1, el verso 4. San Marcos 1, 4. El verso 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. El arrepentimiento siempre ha sido y siempre será para perdón de pecados, para que haya perdón de pecados. Si a alguien le son perdonados todos los pecados, es salvo delante de Dios.
tiene la garantía porque Jesús vino a salvarnos del pecado y nos ofrece su perdón. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, para esto vino Jesús. Miremos un pasaje más. Miremos aquí Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el verso 38, ¿cierto? Del 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, les dolió en el corazón, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué solución hay para nosotros? Pedro les dijo: número 1, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios va a testificar, pero tienen que arrepentirse y bautizarse. Por eso veremos más adelante que nosotros no bautizamos a los niños, porque hasta que la persona no está arrepentida, el bautismo no le es válido delante de Dios. Si tú estabas arrepentido cuando te bautizaste, gloria a Dios. Pero si no estabas, debes pensar otra vez y debes actuar. Buscar primero el arrepentimiento y ahora sí buscar el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Continuemos entonces. Perdón de pecados. Para esto es el arrepentimiento. Número 2, parecido, Hechos 3:19, ¿cierto? Hechos capítulo 3, el verso 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos sabrosos, tiempos de refrigerio, que Dios les dé la verdadera sanidad, que la mano de Dios esté con ustedes. Pero primero hay que arrepentirse. Así que el arrepentimiento, perdón de pecados, que los pecados no sean borrados de verdad, porque si no, ahí seguirán. Así lloremos, nos demos golpes en el pecho. Una cosa es el remordimiento, muy diferente al arrepentimiento. Cuando hay remordimiento, el pecado sigue ahí, pero cuando hay arrepentimiento, el pecado es borrado. Por eso la Escritura dice que el que encubre, guarda sus pecados, no prosperará, pero el que los confiesa, no solamente los confiesa, dice, y se aparta. Cuando hay cambio, cuando hay arrepentimiento verdadero, dice, alcanzará misericordia. Así que para alcanzar misericordia delante de Dios, tiene que haber un arrepentimiento sincero. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de propósito, cambio de vida. Tiene que haber cambio. Es la evidencia del arrepentimiento. Sigamos. Vida. El arrepentimiento es para vida y salvación. Hechos 11:18. Hechos capítulo 11, el verso 18, no se diga más. Dice la Escritura: entonces, oídas estas cosas. Pedro está relatando de cómo Dios tuvo misericordia con Cornelio y su casa. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, les dio el Espíritu Santo, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, se quedaron callados, callaron. Y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es para vida. Evitar la muerte. Segunda de los Corintios 7:10. Dice la Escritura, el verso 10. Dice así: porque aunque os contristé en la carta, no me pesan, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, los entristeció, los hizo llorar. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, porque lloraron, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, se arrepintieron, porque habéis sido contristados según Dios, según el propósito de Dios, para que ninguna pérdida tuvieran o padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza
que viene de Dios, la que es según Dios, esa produce arrepentimiento para salvación. De esa no hay que arrepentirse, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ayer escuchábamos una noticia, el esposo de una conocida estaba bebiendo, tomando trago y se cayó y se reventó la cabeza y está en cuidados intensivos. Esa tristeza sí produce muerte. Pero la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento para salvación. De pronto alguno en algún momento tenga que vivir una enfermedad, algún proceso fuerte, y Dios permite que a través de ese proceso que está pasando la persona pueda conocer el arrepentimiento, porque de otra manera nunca va a conocer a Dios y nunca se pudiera arrepentir. Pero Dios permite esos procesos porque de una o dos maneras habla Dios. En el lecho de la cama habla Dios, en sueños, en visiones, pero también en el lecho de la cama cuando sus huesos se van consumiendo. Ahí Dios también habla, dice Job capítulo 33. Gloria a Dios. Sigamos entonces aquí. Sigamos. Para vida, gloria a Dios, y para salvación es el arrepentimiento. Perdón de pecados, borrón de pecados, para vida, para salvación. La paciencia de Dios. Dios es un Dios paciente. Es un Dios paciente. Un Dios bondadoso. Y por su misericordia Él no ha venido, esperando que muchos más procedan y lleguen al arrepentimiento, como veremos ahorita. Dice Romanos capítulo 2. Romanos, el capítulo 2, el verso 4. Dice la Escritura: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, que Dios alarga su misericordia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Y dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu dureza, no te quieres arrepentir, por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas ira para el día de la ira y de la revelación, cuando se muestre el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer las cosas bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son peliones, contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces el verso 4 decía: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿cierto? O ignoras que es su paciencia, su longanimidad. Otra versión de la Biblia, ese verso 4, ¿cómo lo dice? Miremos aquí, dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado, que cambies? Gloria a Dios. Apocalipsis 2:21 muestra que Dios da tiempo a una mujer para que se arrepienta. Miremos a ver qué mujer era esta. Apocalipsis capítulo 2. El verso 21. Dice la Escritura: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice se profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo. Dios siempre da tiempo. Siempre da tiempo y anuncia la palabra siempre a tiempo. Ella no quiere arrepentirse y dice Dios: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, sufrimiento,
a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, yo la arrojo en cama. Y dice, y heriré a sus hijos, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice Dios, le dio tiempo a esta mujer para arrepentirse, pero ella no quiso arrepentirse de su fornicación. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9. Dice la palabra del Señor, esto es bastante conocido. Dice la Escritura, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda, no demora su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente y ha sido muy paciente, esperando que uno más proceda al arrepentimiento. Hay unas consecuencias de no arrepentirse, y una de esas consecuencias es perecer. San Lucas 13. Hay que escuchar esos versículos. San Lucas capítulo 13. Jesús lo dijo. En el mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Fueron a hacer sacrificios y la sangre de los sacrificios terminó mezclada con la sangre de ellos. Los mató ahí mismo haciendo los sacrificios. Respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente si no os arrepentís. Entonces, una primera consecuencia de no arrepentirse es perecer. Perecer. Morir. Ira divina, Romanos 2 del 4 al 8, ahorita lo leíamos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. ¿Cuál día? El día de la ira divina, el día de la ira de Dios. Atesoras para el día del juicio. Número 3, pérdida de bendición. Apocalipsis 2:5 dice el Señor. Apocalipsis, capítulo 2, el verso 5. Dice, pero tengo contra ti. Y ahora dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, lo que hacías al principio cuando me conociste. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Veamos otras dos versiones de este versículo 5. Dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Otra versión de este verso 5 dice, por esto acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Te quitaré la iglesia, sí, donde te predican la palabra, te la voy a quitar de ahí para que no tengas quien te alumbre. Quitaré tu candelero de su lugar. Vas a perder la bendición. Y dice por aquí, Hechos 17 del 30 al 31. Hechos capítulo 17. Desde el verso 30 al 31. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hay mucha ignorancia, y Dios pasó por alto esos tiempos de la ignorancia,
Dice, ahora manda a todos los hombres, incluidas las mujeres, en todo lugar. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No manda más. Es lo que predicaba Jesús, predicaban los apóstoles, es lo que predicamos ahora. No estamos hablando de prosperidad, de tantas cosas, de filosofías, huecas sutilezas, sino de arrepentimiento, que te arrepientas, que te conviertas a Dios. Es el mensaje que siempre vas a oír, es el mensaje que Dios quiere que oigas y está esperando la respuesta tuya. Que se arrepientan. ¿Por qué Dios manda a la gente que se arrepienta? Por cuanto ha establecido un día. Hay un día establecido por Dios con fecha y hora, nadie lo sabe, ni aún el Hijo del Hombre, solamente el Padre lo sabe, ni aún los ángeles. Ese día está preparado, en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a Cristo, dando fe, la prueba de que ese día va a llegar y que el juicio de Dios viene es con haberle levantado de los muertos. Jesús resucitó, y si Jesús resucitó, un día Dios va a resucitar a todo el mundo para darle cuentas, para estar ahí, y para que no seas condenado ese día, que toda el acta que hay contraria a ti, todos los pecados que están en contra tuya, que están anotados, registrados allá en los libros, los veas ese día y estén allá en tu contra. Cristo está como tu abogado. Si te arrepientes, Cristo tomará tu causa. Cristo tomará tu lugar. Pero si no te arrepientes, sí, no hay nada que hacer. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto estableció un día en el cual va a ser juicio a través de Cristo Jesús. Va a ser el juez de toda la tierra y de toda la humanidad, porque el juicio viene. Si no te arrepientes, si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Si no nos arrepentimos, la ira de Dios viene sobre nosotros. Si no nos arrepentimos, perderemos todas las bendiciones. Si no nos arrepentimos, vamos a sufrir el juicio de Dios. Y es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Urgencia del arrepentimiento. El tiempo es limitado. El tiempo es corto. Hebreos 12, 17, dice la Escritura. Hebreos, capítulo 12, el verso 17. Dice la palabra del Señor. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, de los que no valoran las cosas de Dios y las tienen como cualquier cosa. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, tenía el derecho de la primogenitura, tenía 2 partes de la herencia y la bendición era para él. Y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad. Escuchen esta palabra. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. No hubo oportunidad. No había nada que hacer para el arrepentimiento. Y aunque la procuró con lágrimas, lloró mucho y quería. Y algunos dicen, no, es que yo en el último momento, yo estoy dejando todo para lo último, sí, cuando esté anciano, cuando esté en la cama a punto de morir, ahí me arrepiento y llamo para que me echen los santos óleos, la santa unción, ahí. Pero no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Algunos dicen, no, en el último minuto. Hacía una pequeña encuesta a algunas personas que estuvieron a punto de morir en accidentes y les preguntaba, ¿qué fue lo último que pensaste en ese momento? No, yo cuando estaba en el aire dando vueltas, yo dije, me morí, hasta aquí llegué. Y todos, sí, me maté. Y no decía más, me morí, hasta aquí fue. Todos decían lo mismo, pero nadie pensaba en ese momento en arrepentimiento. La adrenalina se subía en el cuerpo y solo pensaban era, me maté, me morí, nada más. En el último momento, en el último minuto, los que alcanzan a tener ese último minuto. Así que la decisión del arrepentimiento es personal, es tu propia decisión. Cada uno debe tomarla. Y no es porque te empujemos, que la Biblia dice a algunos salvar arrebatándolos del fuego y quisiéramos de alguna manera empujarlos y obligarlos a entrar, pero es tu decisión personal. Hacer una oración sincera delante de este Cristo
Se anima a buscar a Dios en oración para pedir ayuda y fortaleza en el proceso del arrepentimiento. Pídele a Dios, haz una oración, arrodíllate ahí donde estás, cierra los ojos, levanta las manos. No necesitas ninguna imagen, Dios te ve, Dios te oye. Levanta tus manos y comienza a orar a Dios y a pedirle que te ayude a llegar al arrepentimiento, a que haya un cambio en tu vida. Pídele esa ayuda al Señor. Finalmente, invitación al arrepentimiento. La oportunidad presente. Se invita a que te arrepientas. Toma esa decisión ahora mismo. Arrodíllate ahí donde estás y haz esa oración. Invítale a Cristo a entrar en tu corazón. Hazlo hoy mismo. Una oración directa, directamente a Cristo Jesús, a Él directamente. Pídele la ayuda, que te ayude a llegar al arrepentimiento y que haya un nuevo comienzo. Posibilidad de un nuevo comienzo, una vida espiritual, que haya cambio. Entra por esa puerta que es Cristo, que Él te está esperando ahí atrás. Y al entrar ahí atrás, esa es la puerta de la vida eterna. Jesús es la puerta, entra a Él y se entra a través de el arrepentimiento. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por haber estado aquí y continuaremos en nuestra próxima clase hablando acerca de la conversión. Una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es la conversión. Ya lo veremos. Que Dios te bendiga grandemente.